Hola, mucho gusto. Mi nombre es Luis Francisco Olmos, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Economía. Y hoy quisiera hablarles de algo que va mucho más allá de los números, mucho más allá de las gráficas o incluso mucho más allá de lo que se puede conversar o dialogar sobre este tema en específico en cualquier aula. Hoy quisiera hablarles de la incertidumbre. Y no solamente incertidumbre como una palabra, concepto técnico y tampoco como una palabra que aparece en las noticias cuando hay cualquier crisis, sino más bien como esa sensación que todo el mundo hemos tenido, una mezcla de miedo, duda, expectativas de cosas que no sabemos que van a pasar. Hay que recordar que la incertidumbre no solamente es exclusivo del mercado de valores ni tampoco de los empresarios que toman grandes decisiones. Hay que recordar que la incertidumbre está en la vida cotidiana, está en el estudiante que no sabe qué carrera estudiar, está en el emprendedor que no sabe qué negocio emprender, está en esa persona que desea seguir. ¿Seguir en qué? O sea, seguir, pero ¿en qué quiere seguir si no sabe qué es lo que va a suceder en un futuro? Hoy vamos a explorar cómo la incertidumbre ha sido entendida a lo largo del tiempo, en cómo lo interpreta la economía y cómo de alguna u otra manera también esta incertidumbre define nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra forma de ver el mundo. Quisiera empezar diciendo que vivimos en una época en la que suele moverse muy rápido, o sea, tan rápido que es difícil procesarlo. Tomamos decisiones todos los días, algunas son pequeñas, otras son tan grandes que pueden definir nuestra vida durante años, pero hay algo que siempre está presente ahí, algo que siempre está incluso cuando intentamos ignorarlo, y eso es la incertidumbre. En este video la incertidumbre no se tratará solamente de un simple concepto de economía, sino más bien como una sensación humana, una compañera silenciosa que está tanto en el hogar más humilde como en los empresarios o en las empresas más grandes. La palabra incertidumbre proviene del latín incertus, que significa no decidido o no resuelto. En la antigüedad estaba asociada con el destino, incluso con el capricho de los dioses o la suerte. Hoy, aunque le hayamos podido dar un enfoque más técnico, no podemos escapar de ella. La economía define la incertidumbre como la imposibilidad de poder conocer todos los factores que pueden afectar una decisión. ¿Pero acaso ese no es el principio general de la vida? Desde que leí el libro de Microeconomía de Pindi y de Rubinfeld, el concepto de economía dejó para mí ser algo tan exclusivo del mercado de valores o incluso de los mercados financieros. Me di cuenta que la incertidumbre en economía no es más que todo la traducción racional de definir nuestras propias inseguridades. Nos pasa cuando decidimos en qué gastar nuestros salarios o qué carrera estudiar sin conocer si ésta tiene campo laboral o no. Incluso se puede apreciar cuando una madre no sabe si ahorrar o comprarle algo bonito a su hijo. Y claro, la incertidumbre no se trata solamente del qué pasará. De hecho, esto tiene un enfoque más profundo. Para mí, la incertidumbre es como el miedo de lo que pasará sea peor de lo que ya tenemos. La incertidumbre está en el mercado de bolsa de valores, sí, pero también está en ese pequeño negocio familiar que no se sabe si va a sobrevivir un mes más. Está en ese productor rural que no sabe si lloverá todo el mes. Está en el estudiante que no sabe si todo su esfuerzo valió la pena. Está en el migrante que deja todo sin garantía de nada. Quisiera citar a Keynes, él decía algo muy importante. Él decía que el mundo no solamente se enfrenta a riesgos medibles, sino también a una incertidumbre verdadera que no se puede calcular, y siento que esa es la verdadera diferencia. O sea, el riesgo se puede medir, se puede estimar e incluso se puede asumir, pero sin embargo la incertidumbre es como aquel vacío en el estómago que sentimos pero no sabemos por qué lo tenemos. Quisiera mencionar que en la economía hay tres tipos de agentes: los adversos al riesgo, los neutrales y los amantes del riesgo. Los primeros buscan estabilidad, tranquilidad, incluso tienden a perder grandes ganancias simplemente para no tener pérdidas. Los segundos no tienen preferencia y los terceros, pues bueno, ellos encuentran el placer en el riesgo. Como reflejo de ello podemos ver a los apostadores, a los inversionistas agresivos o incluso ciertos emprendedores que son muy arriesgados. Pero ¿qué pasa si no se trata de inversiones, sino más bien de decisiones humanas? Ahí también hay personas quienes huyen del cambio, que lo abrazan o incluso se paralizan. La diferencia es que las consecuencias no siempre se pueden reflejar en números, sino más bien en angustia, frustración, ansiedad, miedo, resignación. Porque claro, hay que tener en cuenta de que vivimos en una sociedad en la que hay que tener todo claro: meta, planes, estabilidad, pero que nadie nos enseña a vivir con lo difuso. Y en ese vacío que se crea, el no poder convivir con lo difuso, se cuela la ansiedad, el estrés, la desconfianza. Una sociedad que no sabe gestionar la incertidumbre es una sociedad frágil, donde cualquier rumor puede provocar un pánico colectivo, donde una noticia falsa puede colapsar cualquier sistema financiero e incluso una familia. Pero saben, quiero hacer un para aquí porque también hay que mencionar de que hay algo hermoso en incertidumbre, porque la incertidumbre para mí también es una puerta a lo nuevo, a lo posible, allí donde nacen las ideas, los proyectos, las revoluciones, allí donde los jóvenes crean lo inesperado, donde las familias se reinventan, allí donde un país decide arriesgarse por un nuevo modelo. En algún momento de mi vida llegué a leer un libro de finanzas la cual decía la siguiente frase: la verdadera ganancia empresarial proviene de poder asumir la incertidumbre y no simplemente el riesgo. Y eso me dio a entender a mí que el progreso muchas veces nace cuando logramos aceptar que no todo lo podemos controlar. Esto se puede reflejar, por ejemplo, en lo cotidiano, que no hay que esperar de que todo sea perfecto, sino que actuar con lo que se tiene, de que el amor se construye en medio de la incertidumbre, de que los hijos crecen en un mundo incierto, de que el futuro siempre será incierto. Por eso digo, es curioso, aunque la incertidumbre parezca un enemigo, también puede ser un aliado, porque nos obliga a pensar, a prepararnos, a quedarnos quietos. Nos recuerda que nada está garantizado, que cada día cuenta y que incluso arriesgarse es vivir, o vivir es arriesgarse. Quizás no podemos eliminar la incertidumbre,
indestructible, pero sí podemos vivir con ella, convivir, abrazarla, amarla, y tal vez en lugar de temerle, poder verle, no sé, de alguna u otra manera, como la esencia misma de la vida. Porque solo cuando le dejamos ese espacio a lo incierto, le damos ese lugar a la sorpresa, al crecimiento, a la esperanza, no solamente a las cosas malas. Como dijo alguna vez Nassim Taleb, lo opuesto a la fragilidad no es la solidez, sino la capacidad de beneficiarse del desorden. Tal vez no se trate solo de tener certezas, sino de aprender a ser antifrágiles, de volvernos más sabios y humanos cada vez que el mundo nos diga no sé. Y en ese no sé, seguir caminando, porque mientras haya camino, pero no veamos el destino, seguimos viviendo. Por eso ya saben, entender la incertidumbre no es solamente saber que el destino es incierto, es aceptar que incluso que lo que creemos que tenemos seguro puede cambiar. Quizás no todos seamos amantes del riesgo, quizás algunos preferimos la estabilidad, otros quizás prefieren esa emoción del cambio, pero quizás todos, de alguna u otra manera, navegamos la vida tomando decisiones sin garantías, esperando que lo que sembramos tenga sus frutos. Y es ahí en ese espacio, en esa línea delgada entre dos cosas, es donde la economía entra en la vida real. Gracias por haber llegado hasta aquí, espero que te haya encantado muchísimo este video, espero que puedas comentar, ofrecer tu crítica constructiva, suscribirte si no lo has hecho, compartir este video con un amigo y bueno, sin más nada que decir, nos vemos en un siguiente video. Bye.